Algunas escuelas del antiguo cristianismo tenían una idea sorprendente. El universo a nuestro alrededor sería en realidad maligno. Según esta creencia, fue creado por un ser malintencionado llamado Demiurgo y es gobernado por una legión de demonios planetarios que se dedican a torturar y esclavizar la chispa divina que existe en cada ser humano. El origen y la naturaleza de estos gobernantes, conocidos como arcontes en griego antiguo, son una de las cuestiones más misteriosas de esta teología provocativa. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has preguntado quiénes son realmente los arcontes y de dónde vienen? ¿Y si te dijera que hay un descubrimiento reciente que arroja luz sobre estos seres enigmáticos? En este video vamos a explorar lo que sabemos sobre los arcontes, sus orígenes en la cosmología y magia greco-egipcia, y cómo los antiguos cristianos, ahora frecuentemente llamados gnósticos, creían que podían trascender las terribles garras de estos seres. Quédate con nosotros hasta el final para descubrir estas respuestas y sumergirte en la fascinante cosmología de los gnósticos. Recientemente, el descubrimiento de una vasta colección de textos mágicos antiguos y de una pequeña biblioteca en Egipto ha traído más información sobre estos seres. Los cristianos creían que era necesario derrotarlos para que el alma pudiera escapar de nuestra prisión cósmica. En los siglos II y III de la Era Común, el mundo estaba en desintegración, especialmente de dentro hacia afuera. Desde el punto de vista del antiguo Egipto, esto parecía un apocalipsis. De hecho, fue el fin de una era para el antiguo Egipto, después de siglos de dominio helenístico y conquistas romanas, además de la inestabilidad económica y política generalizada. Era un mundo del cual muchos querían escapar. Diversas escuelas de pensamiento teológico, espiritual y filosófico surgieron en respuesta a esta crisis. El estoicismo ofrecía una filosofía introspectiva para enfrentar esos tiempos difíciles. Las filosofías judías y herméticas presentaban espiritualidades de ascensión mística, y los cristianismos de la época ofrecían una redención post-vida, rechazando el mundo material. Estas opciones formaron un verdadero conjunto de tecnologías espirituales para la fuga cósmica. Tal vez ninguna forma de cristianismo fuera más radical y extrema que el gnosticismo. El punto central de esta teología es la creencia de que la verdadera realidad es espiritual, no física. Según el gnosticismo, esta realidad espiritual es gobernada por una divinidad inefable, cuyas emanaciones dieron origen a una multitud de seres llamados plenitud o pleroma en griego. Entretanto, una de estas entidades, Sofía o sabiduría, intentó crear por su cuenta, sin el permiso del gran espíritu invisible. Este error resultó en la creación de un ser terrible, conocido por varios nombres: Saclas, Samael, Yaldabaoth o el Demiurgo. A diferencia de otras corrientes filosóficas y religiosas, como el platonismo, estoicismo, judaísmo y otras formas de cristianismo, que veían al creador del mundo como una divinidad benevolente, los cristianos gnósticos creían que el cosmos físico era una prisión. Ellos veían al Demiurgo como un creador maligno, asistido por un séquito de seres malévolos llamados arcontes, en griego antiguo. Dentro de esta mitología, el reino espiritual superior siente compasión por nosotros, los seres humanos, e implanta en nosotros una chispa divina. Para ayudar a la humanidad, envía a Cristo Jesús para revelar la verdad sobre nuestro cosmos y mostrarnos cómo escapar de él y regresar a la luz divina. Estoy simplificando bastante la mitología aquí, pues hay una gran variedad de escuelas de pensamiento dentro del gnosticismo. En realidad, no existe un único gnosticismo, pero el núcleo de este sistema mítico es sorprendentemente consistente. Esencialmente, esta mitología describe una realidad espiritual inefable, donde una tragedia metafísica da origen a un demiurgo malévolo que crea la realidad física a nuestro alrededor, el cosmos físico. Elementos divinos están aprisionados dentro de los seres humanos, y nuestra misión es escapar de este mundo. En este video quiero enfocarme en un elemento específico de esta mitología: los orígenes y la naturaleza de los guardianes del prisma cósmico, conocidos como arcontes. Ellos son fundamentales en esta narrativa, pues son quienes crean esta prisión física, incluyendo nuestros cuerpos, y nos engañan para hacernos creer que esta realidad es verdadera. Nos engañan, haciéndonos pensar que nuestros pensamientos y emociones son auténticos, cuando en realidad son solo marionetas internas para controlarnos, para escapar y regresar al mundo espiritual de luz, belleza y unidad.
necesitamos en última instancia derrotar y superar a estas entidades. ¿Alguna vez te has preguntado qué realmente significa el término arconte y qué pueden ser la clave para entender la compleja relación entre el bien y el mal en el universo? ¿Has oído hablar de un demiurgo con cabeza de león y cuerpo de serpiente que crea seres a partir de sí mismo? ¿Qué secretos ocultos están escondidos en las tradiciones gnósticas que mencionan a estos misteriosos arcontes? ¿Y qué misterios están ocultos en los apócrifos de Juan, uno de los textos más reveladores sobre estos enigmáticos seres? Para los antiguos, el término arconte tenía un significado político, pero sin la grandiosidad o lazos con la realeza. Básicamente, eran funcionarios políticos locales, similares a magistrados o gobernadores en latín. Estos arcontes eran básicamente funcionarios políticos que gobernaban localmente, pero no de manera absoluta. Si alguna vez has trabajado en el comercio minorista, puedes imaginarlos como los asistentes de gerencia que tienen un complejo de inferioridad y adoran hacerte la vida difícil porque fueron maltratados en la infancia. La mayor parte de nuestro conocimiento sobre los arcontes está disperso en la literatura escrita por los llamados cristianos gnósticos y en las polémicas escritas por otros cristianos, como Ireneo, Hipólito y Epifanio. En la mayoría de estos sistemas mitológicos, los arcontes son seres creados o generados por el demiurgo malévolo, tanto para satisfacer sus necesidades narcisistas como para actuar como creadores secundarios y aplicadores de la prisión física que es el cosmos. En un sentido crucial, son los principales responsables de toda esta confusión y representan el primer gran obstáculo en la jornada de retorno al reino de la plenitud espiritual. Por lo tanto, entender quiénes son los arcontes es fundamental para cualquier intento de escapar de esta prisión. La mayoría de los mitos de creación gnósticos mencionan a los arcontes, aunque los detalles varían bastante de texto a texto. Tal vez la narrativa más instructiva y popular se encuentra en el apócrifo de Juan, también conocido como los Enseñanzas Secretas de Juan. Después de la creación ignorante y equivocada de Yaldabaoth, el demiurgo, con el cuerpo de una serpiente y la cabeza de un león, cuyos ojos centellean como relámpagos, este ser se aparea consigo mismo. Se une a la falta de conciencia dentro de sí para generar una serie de 12 seres de fuego. Muchos de estos nombres tienen raíces en la mitología judía, mientras que otros son más misteriosos y extraños. Volveré a hablar sobre estos nombres más adelante, al final del episodio. La primera serie de 12 arcontes probablemente representa la creación del zodiaco y la cúpula fija de las estrellas, el escenario del sistema cósmico. Entre estos seres surgen 12 reyes independientes, que son ungidos o nombrados para gobernar las esferas celestiales. El texto es confuso aquí, probablemente debido a la fusión de dos tradiciones distintas en el apócrifo de Juan. Estos gobernantes están asociados a los planetas visibles o a las estrellas errantes del mundo geocéntrico. Representan no solo las dimensiones espaciales sobre nosotros, sino también el curso del tiempo, correspondiendo, como menciona el texto, a los días de la semana. Descubrimos que los arcontes tienen apariencias físicas variadas, con rostros de diferentes animales, como oveja, burro, hiena y hasta uno de fuego llameante. Esta característica probablemente tiene sus orígenes en la iconografía religiosa tradicional egipcia, que frecuentemente retrata seres humanoides con cabezas de animales en representaciones de dioses. El demiurgo, después de crear a estos gobernantes, transfirió parte de su fuego a ellos, tal vez activándolos o emanándolos. El objetivo de esto era hacerles creer que él, el demiurgo, era el único Dios. En su declaración, «Yo soy Dios, no hay otro Dios además de mí», que hace eco a la historia de la creación en el Génesis, surge inmediatamente una refutación proveniente de una voz del reino espiritual superior. Yaldabaoth llega tan lejos como para modelar su reino de oscuridad y materia, nuestro mundo, como una inversión del reino superior, frecuentemente con características satánicas, reflejando los mundos superiores de manera distorsionada. De estos actos surgieron los arcontes, 365 ángeles que, por razones obvias, serían más apropiadamente considerados demonios. ¿Será que existe un secreto oculto en las antiguas escrituras que nos han enseñado desde siempre? ¿Qué creían realmente los gnósticos sobre el origen del hombre y de los demonios?
¿Sabías que nuestro cuerpo psíquico podría haber sido dotado de poderes que superan incluso a esos creadores demoníacos? ¿Y cuál fue el verdadero papel de Yaldabaoth en este proceso? Después de crear el mundo físico, que es nuestra prisión cósmica, el demiurgo, en un acto de extremo narcisismo, decidió crear un ser a su propia imagen. Para esto, aparentemente necesitó la ayuda de los demonios arcontes, lo que llevó a Yaldabaoth a decir: vamos a crear seres humanos a nuestra imagen. Los gnósticos interpretan este pasaje del Génesis, que usa el plural gramatical en lugar del singular divino, como un grupo de demonios creando seres humanos, y no como un plural majestático. El apócrifo de Juan identifica al creador de la historia bíblica del Génesis con el demiurgo maligno. Yaldabaoth y los arcontes, siendo demonios, se propusieron crear al ser humano primordial. Cada uno de ellos forjó una característica anatómica específica, comenzando por los aspectos psíquicos del cuerpo y luego los elementos físicos del cuerpo humano primordial, el Adán. Muchos de los nombres de los seres que construyeron nuestros cuerpos físicos y psíquicos son bastante oscuros, y volveré a abordarlos en breve. Después de la creación de los 365 elementos del cuerpo psíquico, que corresponden a los 365 arcontes, se incluyeron estados psíquicos como deseos, emociones, miedo, tristeza y amor al placer. La Madre Celestial, sintiendo piedad del Adán primordial, sopló vida en ese cuerpo psíquico a través de Yaldabaoth. Los arcontes, por su parte, ignorantes y malévolos, no se dieron cuenta de que al trabajar juntos, crearon un Adán psíquico más poderoso que cada uno de ellos individualmente. Este Adán psíquico, por haber sido construido por todos ellos, poseía todos sus poderes combinados, convirtiéndose en un ser capaz de superarlos. Una visión esclarecida fue entonces enviada del reino espiritual al cuerpo psíquico, dando a los seres humanos la capacidad de reconocer la verdad sobre su condición, algo que los arcontes, excepto quizás uno, no podían hacer. Al darse cuenta de su error, los arcontes mezclaron tierra, aire, fuego y agua, creando la materia y aprisionando el cuerpo psíquico en nuestros cuerpos físicos. Luego, colocaron ese cuerpo físico en un jardín de delicias, el jardín del Edén, con la intención de intoxicar a Adán con placer. La idea era que nunca se diera cuenta de su verdadera condición o su poder, y por lo tanto, nunca descubriera que podía escapar de esta prisión. ¿Alguna vez te has preguntado si nuestra mente puede ser una prisión tanto como nuestro cuerpo? ¿Y si las emociones que sentimos, como la ira y el miedo, fueran controladas por fuerzas invisibles? ¿Y si te dijera que la clave para nuestra libertad está en la comprensión de antiguas mitologías y escritos olvidados? ¿Qué secretos ancestrales pueden revelar la verdadera naturaleza de nuestro sufrimiento emocional y psicológico? Todo esto es fundamental para entender nuestra condición. Para estos cristianos, no solo nuestro cuerpo físico es visto como una prisión, una idea frecuentemente defendida en teorías dualistas. De hecho, incluso nuestro cuerpo psíquico es considerado una prisión. Nuestras vidas mental y emocional son moldeadas por los arcontes precisamente para mantenernos presos, encadenados en ilusiones y emociones. De esta manera, no solo nuestro cuerpo físico nos aprisiona, sino también los pensamientos y emociones negativas que nos ciegan, como la ira, el miedo, los celos y el amor por el placer. Como fuimos creados por los arcontes, tanto nuestros cuerpos psíquicos como físicos llevan las horribles marcas de estos seres en nuestras psiques. En ese sentido, somos creados como personas poseídas en nuestra condición natural, actuando como marionetas controladas por los arcontes, solo a través de nuestra percepción iluminada que nos viene del reino espiritual y de nuestra dedicación a la vida espiritual, logramos trascender nuestra condición de marionetas demoníacas. Adán reconoció esto, por cierto. Solo con la creación de Eva tenemos la capacidad y los medios para superar esta condición. De hecho, el apócrifo de Juan rechaza la idea de que Eva sea una mera derivación de Adán. El texto observa que Eva no fue hecha a partir de una costilla, como Moisés describe, sino a partir de la propia imagen de la percepción iluminada presente en Adán. Independientemente de esto, el papel principal de los arcontes en esta mitología es explicar cómo nuestra condición física y psíquica fue creada. Creo que, más importante aún,
nuestros cuerpos psíquicos, originarios de los horrores distorsionados de los arcontes, los demonios, establecen la base primordial para nuestro aprisionamiento en este cosmos prisión. Las mitologías de estos textos, a primera vista, pueden parecer bastante extravagantes. Ireneo, por ejemplo, creía que podía disuadir a las personas de la veracidad de estas creencias simplemente describiendo lo que los gnósticos creían. Estas narrativas van más allá de prácticamente cualquier otra sobre la condición humana en la antigüedad. Aunque todos admitían que el mundo no era perfecto, la idea de que fue literalmente creado por demonios como una prisión era, para muchos, una exageración. Los adeptos de esta espiritualidad sentían la necesidad de defender esta visión, recurriendo tanto a escrituras cristianas ampliamente aceptadas como enriqueciendo grandemente la naturaleza de estos mitos, añadiendo detalles que, aunque más extraños, parecían hacerlos más convincentes. Esta complejidad es evidente en un texto importante encontrado en el cuarto tratado del segundo códice de Nag Hammadi, conocido como la hipótesis de los arcontes, la realidad de los gobernantes o la naturaleza de sus gobernantes. Existen varias maneras de traducir el título, dependiendo de cómo se interprete el término técnico oasis en griego. Es un término técnico y, por lo tanto, susceptible a diferentes interpretaciones. ¿Qué es lo que hace a los arcontes tan voraces y peligrosos, a pesar de su aparente ineptitud? ¿Quién es el arconte que se rebela contra la autoridad suprema de Yaldabaoth? ¿Cuál es la verdadera naturaleza de Eva y su confrontación con estos seres demoníacos? En este texto, la hipótesis de los arcontes, el autor parece combinar dos documentos anteriores para demostrar que los arcontes son, en primer lugar, muy reales y, en segundo lugar, que necesitan ser derrotados. Lo hace comenzando con una paráfrasis de la famosa cita de Efesios, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los príncipes de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Otros textos paulinos o de la escuela de Pablo sugieren que estos seres habitan en los cielos, como se menciona en Efesios 3:10. En la realidad de los gobernantes, descubrimos que los arcontes son andróginos, presentando características tanto masculinas como femeninas. De hecho, Yaldabaoth también es andrógino y tiene rostros de bestias, como se mencionó anteriormente. Ellos intentaron, sin éxito, dar vida al cuerpo adámico primordial solo con su aliento. Solo cuando el soplo superior fluyó en él, pudo ser animado. Esto nos da la impresión de que los arcontes no solo son ineptos, sino también extremadamente voraces y peligrosos. En este texto, al igual que en otros, los arcontes inmediatamente intentan atacar a Eva tan pronto como la crean. Sin embargo, su propia estupidez termina siendo su ruina. Eva los engaña transformándose en un árbol, posiblemente haciendo eco de la leyenda de Dafne en la mitología griega. Pero los arcontes, siendo tan horribles como tontos, continúan atacando solo la sombra que ella dejó atrás. Su vileza es proporcional a su idiotez. Este fervor rapaz de los arcontes se manifiesta repetidamente en sus acciones. También intentaron atacar a Norea, la hija de Adán y Eva, un personaje extremadamente importante en estos sistemas mitológicos. De hecho, Norea merece un episodio propio. Su importancia es innegable. Existe un libro entero dedicado a ella. Los arcontes demoníacos amenazan a Norea, exigiendo que se someta a ellos sexualmente, como según ellos, Eva lo había hecho. Sin embargo, Norea conocía la verdad. Eva no se había sometido, sino que los había engañado. Con este conocimiento especial, Norea clamó a los reinos espirituales superiores y, con lástima de ella, el ser angélico Elelet descendió y expulsó a los arcontes. El resto del texto asume la forma de un catecismo gnóstico primitivo. Algunos estudiosos creen que era un texto catequético leído en voz alta, donde Norea interroga a Elelet sobre la verdadera naturaleza de la realidad. Muchos de los detalles presentes se encuentran en otros textos setianos, especialmente en el apócrifo de Juan. Sin embargo, hay un relato relativamente nuevo e importante sobre un arconte llamado Sabaoth. ¿Recuerdas cuando mencioné que Yaldabaoth se proclamó el único Dios solo para ser reprendido por una voz que venía de arriba? Esa voz era el poder angélico de la vida, Zoe, la hija de la fe y sabiduría, conocida como Pistis Sophia, que también tiene un libro bastante complejo. En este texto, el arconte Sabaoth presencia ese momento.
Él está lo suficientemente elevado en las emanaciones para ver a Zoe reprender a Yaldabaoth. El aliento de Zoe se convierte en un fuego que quema el rostro de Yaldabaoth, lanzándolo al fondo del abismo y atormentándolo. Sabaoth se da cuenta de que Yaldabaoth es un mentiroso, rechaza la divinidad de Yaldabaoth y dirige sus oraciones al reino espiritual. Como recompensa, es elevado a la posición más alta posible dentro de esta prisión cósmica. Sabaoth alcanza el octavo cielo, el más cercano a la plenitud divina, o pleroma, y crea para sí un trono carro al estilo de Ezequiel, normalmente asociado a Yahvé, que se refiere al nombre personal de Dios en la tradición judía. Así, el benevolente arconte Sabaoth es acompañado por Zoe, o la vida espiritual, y recibe el control sobre un ángel de la ira, además de gobernar todo este reino cósmico, suavizando, al menos en parte, el dualismo extremo asociado a esta mitología. Mientras tanto, Yaldabaoth, consumido por la envidia, se enfurece. El poder concedido a Sabaoth provoca tanta envidia que esto da origen a la muerte, contaminando todo nuestro reino cósmico. ¿Cuál es el papel crucial de Sabaoth, el arconte redimido, en la redención humana? ¿Y si Jesucristo fuera creado por un arconte rebelde? ¿Cómo se perdió la sabiduría antigua de los sofitas a lo largo de los siglos? Nuevas versiones de esta mitología arcóntica aparecen en diversas formas de literatura cristiana antigua. Una de las más intrigantes está parcialmente preservada por Orígenes en su libro Contra Celso. En este texto encontramos detalles de una secta conocida como los Ofitas, cuyo nombre deriva de la palabra griega Ophis, que significa serpiente. Ellos aparentemente veneraban a la serpiente sabia del jardín del Edén, que los arcontes intentaron eliminar. En la mitología ofita, la serpiente reveló toda la sabiduría a la humanidad, y los arcontes intentaron deshacerse de ella. Lo que nos queda como el diagrama ofita parece haber sido una representación geométrica esotérica de la realidad, abarcando desde los reinos superiores hasta los infernales. Este diagrama incluye una serie de 7 arcontes que pueden representar generaciones de Yaldabaoth, una entidad que se emanó de sí misma. Aunque el texto no es completamente claro, hay 2 versiones distintas preservadas por Orígenes. Curiosamente, los arcontes son descritos como arquetipos clásicos de arcángeles, pero con cabezas bestiales. Uno de ellos es claramente una versión corrompida del hebreo Tehom, el caos primordial del cual la creación emerge en la primera historia de la creación. Curiosamente, todo el sistema está delimitado en 2 niveles por Leviatán y Behemoth, que actúan como almas mundo para los reinos psíquico y material, respectivamente. Aunque el papel exacto de Leviatán y Behemoth no está completamente claro, desempeñan una función significativa. La naturaleza precisa del diagrama ofita es debatida, con varias representaciones diferentes existentes. Probablemente sea mejor considerar esto como un tema para un episodio futuro. Otro texto muy importante es el increíblemente erudito Sobre el origen del mundo, encontrado justo después de La realidad de los gobernantes en la biblioteca de Nag Hammadi. Este texto también contiene una lista de arcontes, referidos como los 7 poderes. De los cielos del caos surgen 3 de estos arcontes: Yao, Eloayo y Orayos, que son directamente denominados como hijos de Yaldabaoth. Este maravilloso texto, uno de mis favoritos de la biblioteca de Nag Hammadi, narra cómo los otros arcontes fueron a la guerra contra el justo arconte Sabaoth. En triunfo, Sabaoth creó a los serafines, los ángeles que giran alrededor del trono diciendo «Santo, santo, santo». Eventualmente, él es responsable de la creación de Jesucristo. En el mito descrito, Sabaoth crea a Jesucristo. Así, en este ciclo mítico, el arconte rebelde Sabaoth, que es responsable de la creación de Jesús, recibe poder de una autoridad superior y eventualmente es enviado a nuestro reino para enseñar el camino de la redención. De manera significativa, es un arconte redimido quien, en última instancia, ofrece el camino hacia la salvación a través de las enseñanzas de Cristo. No está claro si el propio Sabaoth tiene acceso a la salvación. Puede que no sea capaz de escapar de este reino, lo que, de cierta forma, lo hace aún más noble. Por lo tanto, Sabaoth es realmente una figura crucial dentro de esta narrativa. Otros textos, como el extenso Pistis Sophia, mencionan solo 5 arcontes,
pero curiosamente incluyen figuras como Hécate y Tifón. Textos posteriores detallan varios arcontes conforme aparecen en diferentes sectas del gnosticismo. El más abarcador de estos textos se puede encontrar en obras como el Panarión de Epifanio de Salamina, una colección fascinante de textos contra herejías. De hecho, el Panarión detalla incluso una secta superviviente relativamente tardía del siglo IV que menciona por su creencia en los arcontes, llamados audianos. Es posible que la creencia en los arcontes se haya vuelto escasa en el siglo IV, aunque el texto parece notar que fue enseñada por un cierto hombre llamado Pedro, cercano a la región moderna de Cron. Tenemos aquí una historia fascinante sobre un personaje gnóstico similar a un monje llamado Pedro, que convierte a un viajero cristiano armenio llamado Eutosio. Epifanio frecuentemente se burlaba del nombre de Eutosio, pero él persistió en la difusión de la creencia en los arcontes por la región de Armenia y Palestina. Esta difusión puede haber causado un renacimiento temporal de esta creencia antes de su desaparición casi completa de la historia, con excepción de grupos como los bogomilos, los cátaros y los mandeos. Esta parte intrigante del texto supuestamente proporciona algunos de los escritos utilizados por los audianos, aunque es necesario tener cautela al confiar en Epifanio. Entre estos escritos, tenemos un texto llamado La Mayor y Menor Armonía de Teógenes, que puede estar preservado en la biblioteca de Nag Hammadi. Además, parece que también utilizaron la Ascensión de Isaías, un texto bastante popular en el cristianismo primitivo. Las enseñanzas de los audianos sobre la naturaleza de los arcontes son especialmente intrigantes. Ellos creían que el octavo cielo más alto era nuevamente liderado por Sabaoth, como se menciona en el origen del mundo de la guerra. Debajo de ese cielo había un cielo inferior. En su sistema, Satanás es creado por Sabaoth, quien a su vez recibe la gobernanza sobre el mundo físico, actualmente dominado por Satanás. Esta es una inversión interesante de las relaciones de generación en las mitologías gnósticas. En la otra mitología, Yaldabaoth genera a Sabaoth, quien lo suplanta. Aquí, para los audianos, ocurre lo contrario. Los audianos también rechazaban los sacramentos, incluyendo el bautismo, pues todos eran realizados en nombre del falso dios Sabaoth, que aunque fuera el más alto de este reino, aún era considerado falso. Al rechazar los sacramentos y las leyes de este mundo, sus almas comenzaban a ascender. Este proceso de ascensión involucraba la negación de los sacramentos de la Iglesia Católica, defendiéndose ante cada arconte hasta finalmente regresar a la madre del pleroma, que posiblemente es Sofía, la sabiduría. Volver a estar con Sofía, por supuesto, tiene un gran significado. Cualquier lector de estos textos, especialmente Pistis Sophia y el apócrifo de Juan, enfrentará una cierta perplejidad con los nombres de los arcontes, sus ángeles asistentes y demonios. La pregunta natural es sobre los orígenes tanto del sistema de arcontes como de los nombres inusuales que tienen. ¿Por qué tienen estos nombres? Aunque el origen nunca se responde definitivamente, es probable que esto se deba a la práctica común en el mundo antiguo de asociar ángeles, demonios y daimones a varias regiones celestiales y objetos celestiales. Esta tradición continuó hasta la Edad Media, con los ángeles siendo vistos como los motores de los planetas e incluso en textos mágicos como el Arbatel, con su sistema de invocación de espíritus planetarios, la división en 12 partes, seguida por una división en 7 partes, y luego por una división en 365 partes, encontrada nuevamente en el apócrifo de Juan. Ilustra bien el domo circular del zodiaco como la esfera más externa del cosmos geocéntrico, donde la luna, el sol y los 5 planetas clásicos se mueven. Los 365 días del año solar reflejan cómo los arcontes están en el origen y controlan el destino del cosmos material y psíquico, incluyendo nuestros cuerpos físicos y mentales. Van desde las estrellas fijas en el límite más distante hasta el borde exterior para las estrellas errantes y hasta los días del año. Esto les da poder sobre tanto el cosmos físico del espacio como el cosmos procesual del tiempo. Básicamente, esto representa la demonización de los seres asistentes que operan en el cosmos antiguo. Al tomar estos seres y convertirlos en malignos, pasan de ángeles y demonios a arcontes. Ahora, la cuestión más intrigante es el nombre frecuentemente desconcertante dado a estos seres. Muchos de ellos son claramente derivados de nombres divinos hebreos y arameos,
que son transpuestos y corrompidos al griego y al copto. A veces, son nombres tradicionales de ángeles que han pasado por una demonización. Otros nombres tienen orígenes más oscuros. Esto es especialmente cierto para nombres como Yaldabaoth, que algunos creen que significa hijo del caos o generador del caos en arameo o hebreo. El espíritu maternal Barbelo también tiene una sensación aramea, y la hueste de arcontes y demonios angélicos se encuentran especialmente en los nombres de los seres responsables por la construcción del cuerpo adámico primordial en el Apócrifo de Juan, así como en la profusión de entidades que pueblan los Tesouros 2 libros de Jude y el Pistis Sophia, entre muchos otros textos gnósticos. A pesar de las dificultades, la situación no es completamente desesperada. Todavía hay esperanza de descubrir el origen de estos nombres enigmáticos. Curiosamente, algunos de esos nombres oscuros no solo aparecen en la literatura gnóstica, sino también en la vasta colección de textos antiguos conocida como los papiros mágicos griegos. En numerosas ocasiones, muchos de esos nombres de arcontes también se encuentran en una amplia gama de usos mágicos, como encantamientos, nombres bárbaros y sigilos en los papiros mágicos griegos. Ambos cuerpos literarios, el gnóstico y el mágico, pueden compartir un origen común, posiblemente remontándose a prácticas rituales indígenas egipcias, ya que algunos de esos textos contienen palabras egipcias. Creo que es más probable que los textos gnósticos estén, en realidad, extrayendo muchos de esos nombres de arcontes de la literatura mágica, reflejando el contexto egipcio en el que fueron compuestos. Esto sugiere una posible interconexión mágica en el mundo antiguo, ofreciéndonos una visión del entorno cultural de los autores de esos textos gnósticos. Esta hipótesis se refuerza por las semejanzas definitivas entre las raras prácticas rituales gnósticas, como los complejos rituales de bautismo encontrados en textos como los libros de Jude. Es inconcebible que los rituales de bautismo, mencionados en obras como el libro gnóstico de Jude, no estén relacionados con las prácticas mágicas descritas en los papiros mágicos griegos. La conexión entre ellos es evidente. Sospecho que lo que ocurrió, y una vez más, nunca lo sabremos con certeza, fue un cambio teológico muy similar al descrito brillantemente por Matthew David Lutz en su libro El Creador Maligno. Recomiendo encarecidamente la lectura de este libro. En él, el Dios israelita es demonizado, iniciando un proceso en 2 etapas donde los ángeles, o demonios, responsables de los movimientos y procesos del cosmos en la visión judeo-helenística de la época, también son demonizados en grupos de 12, 7 y 365. Cabe mencionar que los textos de esa época no son sistemáticos ni uniformes, pero parece que un conjunto de 7 arcontes era el patrón predominante en la literatura. Estos arcontes reciben nombres en gran parte derivados de fuentes judías y greco-egipcias, muchas veces de las escrituras judías tradicionales y del complejo mundo de la magia greco-egipcia. Claro, esta teoría no resuelve todos los misterios de los orígenes y la naturaleza de los arcontes. Espero haber demostrado que los arcontes también desempeñan un papel crucial y sorprendente en esta mitología peculiar. Raramente se oye hablar del arconte renegado responsable de crear a Jesús o de las conexiones de los arcontes con la magia greco-egipcia de manera más amplia. Por ello, su papel muchas veces es minimizado y oscurecido. Enfocarse solo en el demiurgo maligno es un error si queremos entender realmente estas mitologías de manera completa y robusta. Ahora, ¿te gustaría saber mi opinión sobre algún tema específico para abordar aquí en el canal? ¿Qué misterios, conocimientos ancestrales o prácticas transformadoras deseas que exploremos? Comparte tus sugerencias en los comentarios abajo y ayúdanos a trazar el camino que seguiremos juntos. Tal vez tu idea nos lleve a descubrimientos increíbles y a nuevos horizontes de comprensión. A lo largo de este video, has sido mucho más que un espectador. Te has convertido en un explorador, un buscador de las verdades ocultas, un verdadero arqueólogo del alma. Desde el primer minuto, se te invitó a atravesar los desiertos de la historia y del conocimiento, enfrentando cada revelación con la valentía y la curiosidad de quien desea ir más allá de las apariencias. Y has llegado hasta aquí. Este viaje que acabamos de compartir es como una travesía por el laberinto del cosmos, llena de caminos tortuosos y reflexiones profundas.
Los antiguos gnósticos creían que nuestro mundo es una prisión creada para mantenernos en la ilusión, pero al llegar al final de este video, ya has dado un paso adelante hacia la libertad interior, porque la verdad es que al igual que ellos, no te has conformado con respuestas fáciles, te atreviste a mirar al abismo, a cuestionar la naturaleza de la realidad e incluso tu propio papel en este teatro cósmico, y ahora, para dar continuidad a esta búsqueda de conocimiento profundo. Con el éxito transformador del ebook, El arte del pensamiento positivo, es momento de elevar tu mente a un nuevo nivel. Entonces, si realmente quieres cambiar el rumbo de tu vida, te invito a conocer el playbook El poder de la mente superior. Con él, aprenderás técnicas que la Iglesia y las sociedades secretas han ocultado por siglos. ¿Qué harías si pudieras controlar tu destino? Además, recibirás un audio secreto de activación del tercer ojo y la guía práctica de manifestación divina completamente gratis. Haz clic en el primer enlace fijado y da el primer paso para crear la realidad de tus sueños. Te veo del otro lado. Gracias por estar aquí. Gracias por caminar conmigo hasta el final de esta exploración por los recovecos de la cosmología gnóstica. Que las semillas plantadas durante este viaje sigan floreciendo en tu mente y en tu espíritu. Que sigas cuestionando, buscando e iluminando los rincones oscuros del conocimiento. Y recuerda, el camino no termina aquí. De hecho, este es solo el comienzo de un largo trayecto de descubrimientos en el que tú, con tu curiosidad y coraje, haces toda la diferencia. Si este contenido resonó contigo, si también sientes esa sed de conocimiento y ese impulso de cuestionar lo que nos rodea, entonces únete a nosotros en esta búsqueda. Suscríbete al canal para seguir explorando estos antiguos misterios y los secretos del universo. Deja tu comentario compartiendo tus ideas, porque tu perspectiva es fundamental para enriquecer esta comunidad de buscadores. Y no olvides darle me gusta a este video, ya que eso nos ayuda a llevar este conocimiento a otros que, como tú, están listos para ver más allá de las ilusiones del mundo físico. Cada clic es un paso más en nuestro camino hacia el despertar. Imagínate, entonces, como un viajero de una época antigua, un místico caminando bajo un cielo estrellado, contemplando los secretos del universo y cuestionando lo que se oculta detrás de las sombras. Ese es el espíritu que los gnósticos intentaron enseñarnos. Un espíritu que se niega a aceptar las ilusiones del mundo, que insiste en cavar más profundo, en buscar la chispa divina en medio de la oscuridad. Y tú has hecho precisamente eso. Tu presencia aquí es la prueba de que el despertar es posible, de que hay quienes no se conforman con la prisión física y psíquica en la que hemos sido colocados. Al llegar al final de este video, demostraste que tienes en ti esa chispa, esa voluntad de trascender las limitaciones y escapar de las ilusiones que nos atrapan. Al igual que los antiguos que se adentraron en la batalla espiritual contra los arcontes, tú también estás recorriendo este camino de autoconocimiento y revelación. Y por eso quiero agradecerte, porque cada persona que se dedica a este viaje, que enfrenta las ideas controvertidas y los enigmas cósmicos, está contribuyendo a algo mucho mayor, una comunidad de buscadores, de pensadores, de seres que se atreven a cuestionar y desafiar las cadenas del universo. Tú eres parte de esta comunidad, y es tu sed de conocimiento lo que nos impulsa a seguir trayendo estas historias, estas reflexiones y estos misterios a la luz. Y antes de que te vayas, no te pierdas estos 2 videos que seleccioné especialmente para ti. Están llenos de conocimientos profundos y descubrimientos fascinantes que te encantarán. Haz clic en uno de ellos y continúa tu viaje de autoconocimiento y búsqueda de la sabiduría con los increíbles contenidos que nuestro canal tiene para ofrecerte.